este es el periodo que justamente durante los 4 años hay que analizar la gestión. En mi concepto, eso de ahí es una propuesta o un enfoque muy parcializado, porque este gobierno ya tiene 1 año 8 meses en funciones y bajo esa perspectiva, ese año 8 meses hay que hacer una evaluación de lo que se ha hecho, de lo que se ha dejado de hacer y de lo que se espera que se haga como tal. Es decir, no se puede decir muy suelto de lengua que el periodo anterior simplemente fue un periodo de transición y para conocer las cosas, porque en realidad fue 1 año 8 meses en el cual el presidente de la República ya tuvo información, ya tuvo ministros de Estado y esa información tuvo que haber sido ya sistematizada, analizada para ver estos 4 años hacia dónde nos llevan. Y esa es la preocupación latente. Es decir, por lo menos dentro del enfoque o de mi perspectiva, no hay todavía un norte hacia dónde nos vamos a dirigir como país. Y es ahí donde yo sí he sido crítico en la toma de posesiones, donde no se dieron cifras, donde no se dieron números. ¿Dónde estamos situados en este momento en la tasa de homicidio? ¿Qué se espera para los próximos años? ¿Cuánto es el porcentaje de reducción que esperamos? Por ejemplo, que ese es un tema grave. Pero de ahí hay un tema, por ejemplo, en el tema de trabajo. ¿Cuál es el índice de empleabilidad en el Ecuador? ¿Cómo vamos a mejorar ese índice? ¿Qué es lo que se va a hacer estructuralmente para mejorar la seguridad social o el acceso a educación o salud, que son de los problemas que más aquejan a la ciudadanía? Entonces, no podemos decir simplemente que, sí, borrón y cuenta nueva, el periodo de transición simplemente fue eso, periodo de transición. No, fue un periodo donde ya se conocen datos, se conocen cifras y lo que me preocupa es que en el informe o en la posesión más bien, no dibujamos un norte hacia dónde ir. Y eso me preocupa en realidad, Lisette. 8:11. Sin embargo, abogado, por sueltos, por decirlo así, el presidente indicaba que una de las metas es reducir los homicidios, que en la actualidad día a día vemos pues muertes. Y ahora sumado a esto el tema de los explosivos, abogado, la detonación de bombas, artefactos que han provocado con ello la afectación a los comerciantes. Por supuesto, a ver, partimos de un hecho que supuestamente desde el periodo anterior viene ejecutándose un plan denominado por ellos el Plan Fénix. ¿Cuáles fueron los diagnósticos iniciales del Plan Fénix? ¿Alguien los conoce? ¿Qué es lo que se ha avanzado con el Plan Fénix? ¿Alguien lo conoce? No queremos que nos digan cuál es el Plan Fénix per se, porque evidentemente no se puede alertar a los grupos de delincuencia organizada. Pero sí números, cifras, sí una hoja de ruta. Esta reforma en materia urgente económica que podemos hablar de la inconstitucionalidad, pero digamos, es parte de este Plan Fénix. ¿Desde cuándo se dibujó esta propuesta de ley? Porque vaya, o sea, de la forma en la que la presentaron, parece que fue un estudiante de primer semestre de Derecho que elaboró este proyecto de ley y lo presentó al apuro. Entonces, sobre el combate al crimen, a la economía criminal. Correcto, sobre el combate a la economía criminal. Entonces, eso es lo que preocupa, ¿no? No hay una hoja de ruta. Por ahí dice el ministro del Interior, sí, la extorsión es uno de los delitos que perseguimos con más contundencia, que hay aproximadamente 1,000 extorsionadores que ya han sido separados de la calle, es decir, supuestamente ya están privados de libertad o se ha iniciado un proceso. Pero, ¿1,000 de cuántos? ¿Cuáles son las bandas criminales que más se dedican a este tipo de extorsiones? ¿Por qué se ha recrudecido la violencia? ¿Por qué ya vemos artefactos explosivos en lugares céntricos? En la bahía, ayer el GIR termina detonando de forma controlada otro artefacto explosivo en plena luz del día. Entonces, ¿qué pasa con la seguridad? Y eso es, creo que, uno de los grandes problemas que todos los ciudadanos en todas las esquinas están discutiendo. O sea, es imposible salir a las calles tranquilo a tomarse un helado en una esquina porque uno tiene que estar a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Y no por uno, simplemente porque hay daños colaterales. Por ejemplo, el niño de 11 años que iba con su padre en un carro y que producto de eso se le alojó una bala en el cerebro. Entonces, son situaciones que no podemos decir simplemente, es que el 97% de las muertes violentas es producto de una matanza entre ellos. No, por supuesto que no, porque la ciudadanía lo vive, lo siente. La extorsión, la bala perdida, estar en medio de un tiroteo. Entonces, son situaciones que
de verdad preocupan hacia dónde nos van a llevar. Abogado, incluso ayer generaron críticas las reacciones del ministro del Interior en cuanto a las extorsiones, porque él decía que responsabilidad de las denuncias y brindar información de estos extorsionadores la tienen netamente los comerciantes, pero muchos de ellos no lo hacen por miedo, por represalias, por amenazas. ¿Quién les garantiza desde la justicia que realmente esa denuncia va a servir, abogado? Exacto, es que ahí es justamente la piedra angular. ¿Quién le garantiza la seguridad a la ciudadanía? ¿Quién le garantiza la seguridad que el ciudadano que va a denunciar el delito de extorsión va a estar resguardado o que no se va a filtrar la información y que básicamente después, de alguna manera, estos grupos criminales van a tener un tratamiento un poco más violento con esta persona que denuncia? Porque... A ver, yo soy abogado en el libre ejercicio y por lo menos por semana tengo que presentar 2 denuncias de extorsión de clientes, pues, y compañías, pues. Entonces, porque ya no es solamente a la tienda del barrio, ya no solamente es a la persona que hace comercio dentro de una localidad. Ya trasciende a compañías, a estaciones de servicios, a empresas de logísticas, donde, vaya, o sea, muy sueltos te dicen, necesitamos una colaboración de $10,000 y solamente porque nos cae bien son $2,000 mensuales. O sea, $2,000 mensuales para una persona que ejerce comercio cuando el comercio está sumamente restringido. Por favor, ¿dónde está el Estado? Entonces, el ministro del Interior, lo que pasa que la narrativa del gobierno a veces quiere de alguna forma minimizar lo que pasa, ¿no? Escuchábamos en la intervención de la legisladora más votada, ¿verdad?, que nuevos aires se respiran en el Ecuador. Escuchábamos al ministro de Gobierno que ahora sí se respira paz. Escuchamos al ministro del Interior diciendo de que la culpa es de la ciudadanía porque no lo denuncia a tiempo. Entonces, quieren minimizar una situación que probablemente se ha desbordado y que básicamente el gobierno, a través de los ministerios, no ha tenido respuesta. Entonces, por eso es que la ciudadanía, hoy por hoy, sí quiere pues una evaluación de cómo empezamos y dónde estamos y qué es lo que esperamos. ¿Cómo se van a reducir las tasas de homicidio? O sea, hoy nos quieren presentar la ley, el proyecto de ley de urgencia económica que ataca a las economías criminales como la solución. Este país ha tenido 17 reformas legales en materia penal desde el 2014 hasta la actualidad, 17. Y todos los gobiernos que han pasado han dicho, esta sí es, esta sí es, esta sí es. ¿Hasta cuándo vamos a esperar como tal? Lo que está planteando el gobierno es, a ver, hay un régimen ordinario y hay un régimen de excepción. Entre ese régimen ordinario, que es el normal desenvolvimiento, y el régimen de excepción, yo voy a crear un régimen del conflicto armado interno. Eso es lo que nos está diciendo el gobierno con este proyecto de ley como tal. Pero por ahí no pasa. Pasa por el establecimiento de políticas públicas en materia de seguridad, en materia de prevención, en materia de protección. ¿Qué pasa cuando hay una intervención militar o policial en algún punto, digamos en el Cerro Las Cabras? Que normalmente acuden los medios de comunicación y dicen, hemos intervenido 70 viviendas y todo aquello. Esto es como el gato y el ratón. Pero no hay detenido. Exacto. Esto es como el gato y el ratón. Se van los policías y los militares y vuelven las fechorías a ese punto. ¿Por qué? Porque no hay una política integral, no hay la recuperación del espacio público, no hay una articulación entre ministerios y gobiernos autónomos descentralizados como tal. Y es ahí donde falla, en la política pública. No vamos a resolver nada en este país a punta de proyectos de ley. Eso ya lo ha dicho la historia. Y no es porque se trate de este gobierno. En realidad, los gobiernos que apuntan solamente a reformas legales y no ven lo estructural y no ven la política pública, fallan en ese diagnóstico para atender ese problema público. Y es allá donde estamos fallando y es visible porque ya estamos hablando de la vida de las personas como tal, ¿no? 8:19, abogado. Y en temas legales,
y la seguridad. También recientemente se aprobó las bases militares extranjeras, que seguramente la Corte tendrá que dar su visto y pasaría a referéndum. ¿Qué análisis le da usted al respecto? Porque seguimos hablando de reformas. Sí, correcto. Legales. O sea, a ver, de alguna forma, digamos que suma, pero que no es la solución bajo ningún concepto. Nos quieren hacer creer que con bases militares extranjeras en el país es parte de la solución. No va a existir solución si no se reforma el sistema de justicia. Y cuando hablo de reforma, no hablo de reformas legales. Los jueces no tienen ni hojas para imprimir, ni tóner para imprimir. Pues, ¿me explico? Entonces, no puedes hablar de un tema de combate a la delincuencia organizada si la delincuencia organizada tiene más recursos. Y no me lo invento yo, esto es parte del caso Metástasis, es parte de los otros casos que se han ventilado. La delincuencia organizada pagaba el mantenimiento de los patrulleros, pagaba los viáticos de los policías, o sea, pagaba los viáticos de los jueces, o sea, ¿me explico? No se puede hacer creer a la ciudadanía que el implementar una base extranjera es la solución como tal. Que contribuye, perfecto. Pero veamos desde otra óptica, ¿ya? Porque estamos pensando como base extranjera, aliado natural Estados Unidos en este gobierno. ¿Qué pasa si mañana en el Ecuador, por A o B motivo, hay un régimen comunista o socialista? Y dice, ¿sabes qué? La base militar de Estados Unidos la dejamos de lado. Ahora la base militar que se va a establecer aquí es rusa o es norcoreana. Está en la facultad, pues, el presidente de la República de establecer cualquier tipo de base militar acá, pues, dejando abierta esa llave, pues. Porque estamos pensando en el ideal, en que, ok, Estados Unidos va a poner una base aquí para la ayuda del crimen organizado y todo aquello. Pero ¿qué pasa si nos cambiamos de vereda ideológica y viene tal vez otro gobierno con otro corte, con otra visión y dice, no, pues dentro de esta guerra geopolítica a mí me conviene aliarme con China o con Rusia? Estamos dejando abierta la llave. Entonces, desde mi punto de vista, no debería reformarse porque ya tenemos acuerdos de cooperación vigentes con Estados Unidos. La Corte Constitucional en el año... ¿hay ayuda internacional? Por supuesto, claro que sí. De hecho, la Corte Constitucional en el año 2023, en el mandato de Guillermo Lasso, aprobó el acuerdo internacional contra el crimen organizado con Estados Unidos. Y Estados Unidos nos colabora. Lo que no tiene es un territorio específico como lo conocíamos, la base de Manta como tal. Pero hay ayuda armamentística y logística por parte de Estados Unidos. Por supuesto que la hay. Está vigente. Está actualmente vigente. Y es parte del desarrollo que ha venido ejecutando con la fuerza pública ecuatoriana. Ya, lo otro es una base militar. En ese recinto militar lo que van a primar son las leyes del país que implemente la base militar. No necesariamente tendrán que darle información al país receptor como tal, que es Ecuador. Entonces, por eso yo digo, es peligroso. Pero si nos los quieren vender como una situación que va a mejorar la seguridad, perfecto. Todo lo que sume, muy bien, no hay ningún problema. Pero no es la panacea, no es la solución. Si no hay política pública no va a pasar absolutamente nada. El problema es la narrativa de los gobiernos. Y este gobierno en especial nos quiere hacer creer a través de su narrativa de que, es que me falta... ¿Se acuerdan que fuimos a un referéndum, pues? Por el tema de seguridad. Así es. ¿Cuál es la evaluación después de un año de implementación de esas reformas legales que todos aprobamos a través de las urnas? ¿Cuál es la evaluación? Aquí no hay evaluación de políticas públicas como tal. Oiga, pero ¿esto no le corresponde a la Asamblea, a la fiscalización? La verdadera fiscalización, porque, oiga, si yo estoy en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, a ver, la seguridad, la gente no se siente bien. Como usted decía, salimos y estamos 11, por decirlo así, en algo popular. Por ejemplo, ayer alguien me decía, oye, parecemos esos perritos que ponen los conductores adelante, que van así. Ahora, porque hasta el cuello me duele estar viendo a cada rato si es que viene un motorizado, si es que viene alguien a robarme. Pero bueno, abogado, la fiscalización. Porque si yo estuviera, como le decía, abogado, en la comisión de fiscalización, si veo que la seguridad no funciona, ¿hacia dónde voy? ¿A quién fiscalizo? Correcto. A ver,
Y para ser honestos aquí, porque yo no me debo a ningún movimiento político, a ningún partido político, nunca he sido militante de absolutamente nada, la fiscalización se ha prestado para el show político. Lastimosamente para el show político. Porque en realidad la fiscalización, como usted dice, Lisette, debe de ser esa herramienta para vigilar qué es lo que están haciendo los gobiernos de turno frente a ciertas problemáticas que ocurren. Y en materia de seguridad, de lo recaudado por el IVA, porque recuerde las personas que nos están escuchando que nos aumentaron el IVA por la seguridad, ¿verdad? Esa fue la narrativa. De lo recaudado por el IVA, ¿cuánto se ha destinado para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, de la fuerza pública? ¿Cuánto? ¿Me explico? O sea, hoy hay titulares que dice el gobierno ha adquirido 2 helicópteros en $92 millones. Oigan, esos helicópteros fueron en el gobierno de Lazo, que recién están viniendo. ¿Me explico cómo nos venden esa narrativa y nos quieren hacer creer de que eso que pagamos todos los ecuatorianos, ese 3% más, que fueron a las arcas del Estado, que eran para seguridad, probablemente no se haya destinado para seguridad? Y hoy la ministra de Finanzas dice, oye, hay que financiar 3.000 millones de déficit presupuestario. Y les comento que va a venir una reforma tributaria. Pero no va a tocar a los bolsillos de la ciudadanía. El IVA no toca a los bolsillos de la ciudadanía. Hoy se ha puesto aranceles a los couriers, que en cierta manera está bien porque sí ha existido abuso, pero bajo una tarifa única, pues. O sea, si yo quiero traer, voy a poner una marca de estos... De estas plataformas. Si quiero traer un repuesto de Temu que me cuesta $10, por ese paquete tengo que pagar 20. O sea, no sería, si el fin no es recaudatorio, si el fin no sería recaudatorio, no sería progresivo tal vez el arancel. Entre más cueste el valor de la mercadería o entre más mercadería sea, no tengo que grabarle con arancel a ese mayor importador. ¿Me explico? Entonces, es eso lo que hay que ir analizando y evaluando qué es lo que quiere el gobierno, y por eso a mí me preocupa de sobremanera que no hay un norte. ¿Cuál es el siguiente paso en el tema de la reforma tributaria? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a reducir la brecha fiscal? ¿Vamos a reducir este déficit presupuestario? ¿O vamos...? Porque los tributos tienen dos funciones. La primera, recaudatoria, y la segunda, para mejorar o cambiar hábitos dentro de la ciudadanía. Me estoy inventando. En algún momento hubo una reforma respecto al ICE, por el consumo de tabacos, por el consumo de bebidas alcohólicas. Supuestamente eso iba a estar destinado para las campañas de prevención, para que las personas tengan una mejor calidad de vida, un mejor consumo de alimentos y bebidas. ¿Se ha destinado para eso verdaderamente? La narrativa nos dice una cosa y la ejecución nos dice otra. La realidad. 8:28, abogado. Podríamos hablar muchísimo en cuanto al tema de la coyuntura política, pero el tiempo es corto para nosotros. Abogado Vicente Torres, magíster en Derecho Constitucional y analista político. Excelente entrevista. Gracias, abogado. Muchas gracias. Buen día. Gracias por el espacio el día de hoy. Que tenga excelente día. Tenemos a Erika Franco desde Exteriores a través de Unión Radio 580M en el operativo para el partido entre Ecuador y Brasil el día de hoy. Su marcador, abogado. Ganamos 2-0. Perfecto. Erika Franco a través de Unión Radio 580 AM. Buenos días, compañeros y amigos. Buenos días a quienes están en sintonía de la primera emisión de Unión Noticiosa. Efectivamente, a esta hora estamos en los exteriores del Estadio Monumental, acá en la avenida Barcelona, donde efectivamente a las 6 de la tarde se enfrenta Ecuador con Brasil, esperando bien que como ecuatoriana estos futbolistas hagan un excelente partido y dejando el nombre del país en alto. Pero sí, efectivamente, dialogamos con Cristian Dunn, quien es el director del control de monitoreo de la ATM, quien nos comenta el trabajo que va a ejecutar ATM, que van a existir. Escuchemos detalles. Para el día de hoy hemos hecho cierres parciales. A las 9 de la mañana vamos ya a cerrar toda la avenida Barcelona en ambos sentidos. El día de ayer comenzamos con un cierre parcial en coordinación con la Conmebol.
para tener expedita la vía para el cotejo del día de hoy. Los desvíos de buses en sentido hacia el centro van a estar por la avenida Portete, cogen la 17 y desembarcan de nuevo en la avenida Barcelona, y del otro sentido hacia la Bonín el desvío va a ser por la 17, Portete, y retornan a la Rodríguez Bonín. Vamos a trabajar aproximadamente con 90 agentes civiles de tránsito, con 18 patrullas y con más de 15 motos. Esto aquí para garantizar que las personas puedan llegar al estadio de manera tranquila. Vamos a tener habilitados para los accesos VIP, para los propietarios de viviendas acá en el sector, un carril bidireccional que va a llegar desde la José María hasta la Rodríguez Bonín. Estos van a contar con un salvoconducto que les va a permitir el pase por este carril. Nosotros vamos a estar aquí en territorio hasta que desaloje la mayoría de ciudadanos que vienen a ver el cotejo. Una vez la vía esté expedita para la circulación vehicular, nosotros abriremos los carriles. Nosotros hemos coordinado el trabajo en temas de tránsito con la Conmebol, que es la que está organizando el evento. A la par también se ha sumado Fuerzas Armadas, Policía y Segura EP. Ahí escuchamos detalles de parte de Cristian Dur, quien es el director del control de monitoreo de ATM, explicando el tema de los desvíos ante el partido.